justamente el doctor me ha pedido que haga las clases de estas diapositivas, que están bastante completas. Las hemos ido revisando y están completas. Hay que actualizar algunos temas. Ustedes saben, ¿no?, que todo siempre está en cambio, y yo les voy a ir comentando mientras hagamos la clase. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer las clases? Media hora. Este es con el líquido seminal. Bueno, el líquido seminal, actualmente, la prueba del examen de líquido seminal actualmente se está utilizando en el tema de la medicina reproductiva, ¿no? Y muy poco en el tema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, la importancia radica allí, ¿no? Que como parte del examen de la infertilidad en una pareja, se pide el examen de líquido seminal, y esta consta como, por ejemplo, un examen de orina de partes, ¿no? Una primera parte que es macroscópica, una parte microscópica, y siempre la evaluación de si es que hay o no hay presencia de gérmenes, el cultivo del líquido seminal, ¿no? Entonces, a esto se denomina el factor masculino, ¿no? Esta palabrita de factor masculino, factor femenino, va en relación, como ustedes ya de repente lo han ido revisando, con el tema de la infertilidad. Se dice que actualmente las parejas infértiles, ¿quién sabe qué es infertilidad y qué es esterilidad? Un punto más en el práctico. ¿Alguien sabe? ¿Ah? El que sabe, así que levanta la mano. ¿Ah? ¿Ya? Ya. Infertilidad es ausencia de gestación luego de un año de relaciones sexuales sin protección, ¿no? Eso es. Entonces, ¿y esterilidad qué es? No poder procrear. ¿Ah? No se puede procrear. Esterilidad es presencia de gestación, pero no llega hasta el parto. No hay producto. ¿Ya? Pregunta de examen de recientado, por si acaso, ustedes que están próximos. Y probablemente pregunta de examen también le voy diciendo, le voy a ir soltando ya, mientras hagamos las clases, le voy diciendo pregunta de examen y eso va a venir, ¿ya? Ya, no hay problema. Ya. Entonces, actualmente, la infertilidad tiene dos factores importantes, o es el varón o es la mujer. Y ya antes se pensaba que era la mujer la del problema, pero ya se sabía que es mitad mitad. Incluso ahora más son los hombres, 51 o 52%, que es el problema, ¿ya? Entonces, como les decía, tenemos que evaluar qué es lo que está pasando cuando hay problemas de infertilidad en el caso del varón, ¿no? Entonces, de todas maneras se tiene que hacer una evaluación previa a la pareja, una historia clínica, ¿no? Qué es lo que ha presentado anteriormente, antecedentes, en este caso del varón, el comportamiento sexual, a los cuántos años ha iniciado relaciones sexuales, si ha tenido infecciones de transmisión sexual, ¿no? El comportamiento. Ya no entra, ¿no? Tolerancia en 5 minutos, ¿no? Hay una persona afuera. Se tiene que hacer como en todo, ¿no? Lo más importante para el diagnóstico de una enfermedad, la historia clínica. 60-80% con la anamnesis se tiene ya el diagnóstico. Muy bien, entonces, como les decía, forma parte de los estudios de esterilidad en la pareja. Incluso que más del 50% ya, ahora la responsabilidad del varón. Como sabemos, por fisiología, el líquido seminal está constituido por componentes, ¿no? Las células, en este caso los espermatozoides, pueden haber también células blancas, pueden haber células que provienen del tracto urogenital, de la vejiga, de la próstata, de las vesículas seminales, ¿no?
También el líquido seminal está constituido por secreciones, ¿no?, que provienen de las glándulas, en este caso de las glándulas de tipo exocrinas, que están en las válvulas, válvulas que están alrededor de la vulva, en el caso de las mujeres, y en el caso del varón son glándulas que se encuentran en el conducto uretral, ¿no? Son las glándulas vulvouretrales, denominadas de Cooper, ¿ya? Las glándulas, las vesículas seminales y la próstata, ¿no? De estas, el componente más importante lo constituyen las vesículas seminales. ¿Dónde se forman los espermatozoides, las células? En los testículos, ¿no?, en los conductos seminíferos. A partir de ahí va por el epidídimo, el deferente, el eyaculatorio, pasa por las glándulas, por las vesículas seminales, la uretra y tenemos el líquido seminal. Está dentro de la formación del testículo, de la formación de los espermatozoides, el líquido seminal, la estimulación, ¿no?, por parte de las hormonas, en este caso la testosterona. Entonces, en el líquido el análisis del líquido seminal se va a hacer dependiendo de dónde estés haciendo el examen, ¿no? Seguramente en algunos hospitales se encuentran protocolos en los cuales haya que regirse, ¿no? Entonces, usualmente se tiene que tener en cuenta la fecha, en qué momento de la edad del paciente se va a tomar la muestra. Existen unos días que hay que tener en consideración, las cuales van a ser más representativas una muestra del varón, ¿no? Existen parámetros de concentración de espermatozoides, cuánto es la movilidad, la vitalidad, que en total que se está evaluando las formas normales que tenemos, la positividad de unos anticuerpos que pueden existir y que pueden estar haciendo que los espermatozoides no estén funcionando adecuadamente, algunas anomalías en los espermatozoides, ya vamos a ver un poco más adelante. Hay un volumen determinado que debe de tener la mayoría de la población, tanto nosotros los latinos como los americanos, los asiáticos, los europeos. Es conocida la apariencia, la consistencia, incluso hasta el olor, ¿no? Hasta el olor. Los espermatozoides, para que sean vitales, están en un rango de pH con una determinada cantidad de sustancias, fructosa, por ejemplo. Como les decía, también hay células, leucocitos, otras células que provienen de todo el tracto urogenital. Entonces, la OMS ya tiene varias ediciones en las cuales norma cuál es lo normal, el promedio de lo normal en la población, cómo debe ser el líquido seminal en la población promedio, ¿no? Se dice de que si hay más de 1 millón de leucocitos, el líquido seminal está infectado y hay que buscar la causa, ¿ya? Acompañantes tenemos algunas sustancias tipo fructosa, que principalmente se producen, acá están las concentraciones, ustedes la van revisando. La fructosa se produce, es secretada en las glándulas seminales. Disculpe, doctor, no quedó muy clara la parte de... Dijo que infertilidad era la incapacidad para terminar un periodo menstrual, ¿no? Sí. Entonces, ¿podemos hablar de infertilidad en hombre? Claro. Recuerda que el producto de la gestación no es solamente de la mujer, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? A ver. No me gustó, por ejemplo, que el doctor ya leíble, ¿no? Que vayamos saliendo, ¿por qué no? Entonces, tenemos este componente que le da obviamente la energía, ¿no?, a la motilidad de los espermatozoides, se libera en las vesículas seminales. Está también determinado cuánto es que por ml
de secreción de líquido seminal se deben de tener la cantidad de fructosa, es la fructosa corregida, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que hay un examen en las cuales determinamos si hay presencia o ausencia de anticuerpos en el líquido seminal, ¿ya? Inmunoperla se denomina. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el semen normal, normalmente hay presencia de anticuerpos, hasta un que debe ser a un punto de corte de 10%, ¿ya? La cantidad de, ¿qué dice acá? A ver. Ya, eso ya lo vimos, ¿no? La cantidad mayor de 1 millón de leucocitos es sugestivo de infección. Algunos términos, por ejemplo, azoospermia, que es la ausencia de espermatozoides, aspermia, la ausencia de líquido seminal, y teratospermia, formas anormales al examen microscópico. Astesonospermia, que es una alteración en la motilidad de los espermatozoides. Existen 3 grados en realidad de motilidad actualmente determinados por la OMS. Los espermatozoides que se movilizan y siguen un trayecto, los espermatozoides que se movilizan pero no tienen trayecto, y los espermatozoides que están inmóviles, que no se mueven. Entonces, eso es actualmente, hay 3 grados nada más. Acá, como ustedes ven, dice motilidad grado 3 es menor al 25%, motilidad grado 2, 3 es menor al 50%. ¿A qué se refiere esto? El grado 3 de la motilidad es el grado más alto de motilidad, ¿ya? Es grado 3, o también se denomina espermatozoides con movilidad y progresión. El grado 2 es... Este grado 3, perdón, es motilidad con progresión rápida. Este grado 2 es con motilidad y progresión lenta. El grado 1 es el que solo tiene motilidad, ¿ya? Y el grado 0, en esta clasificación 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, es el que está inmóvil, el que no se mueve, ¿ya? Entonces, cuanto menos haya movilidad, mayor grado de astenosospermia, ¿no? Entonces, cuando tengamos el más alto grado de movilidad, grado 3, que es menor al 25% del total, tendremos astenosospermia. Esto significa que el espermatozoide avanza, pero no llega a fecundar el óvulo, ¿ya? Oligo se refiere a la concentración de los espermatozoides en el líquido seminal, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte? 20 millones. Si es menos de 20 millones, oligosospermia. El volumen puede ir de 2 ml a 7 ml. Menos de 2 ml, muy poco volumen, ¿ya? Mucho volumen tampoco es adecuado. Ahora vamos a ver por qué. El pH 7.2 a 7.8. ¿Cómo se debe de tomar la muestra para hacer el examen de líquido seminal? Como el examen de orina, debe ser en un recipiente de boca ancha, obtenerse obviamente toda la eyaculación, ¿no? En realidad sí se pueden emplear condones, ¿ah? Pero son condones especiales, no son condones habituales, ¿no? Hay un tiempo determinado, es máximo, acá dice después, no debe examinarse después de las 2 horas, máximo 2 horas. Actualmente OMS dice que para evaluar el líquido seminal, entre 30 minutos y 1 hora, nada más. Obviamente que no debe ponerse a temperaturas extremas, y a diferencia de las otras muestras de
secreciones que ustedes conocen, orina, ¿no? Secreción faríngea, todo eso, la muestra de líquido seminal debe mantenerse a temperatura corporal. ¿Ya? A esa temperatura es que, a 37 grados, ¿no? Es que se debe hacer la evaluación de todos los caracteres que estamos viendo, movilidad, concentración, todo eso. ¿Ya? En 30 minutos, el líquido seminal debe de tener licuefacción total, y eso los varones lo saben, ¿no? Las mujeres también algunas veces. Volumen, número, forma, motilidad. Ahora vamos a ver. Se deben de tomar por lo menos, puede ser en el líquido seminal, si la toma de muestra ha sido adecuado, un análisis suficiente. Pero si hay dudas de que no se ha tomado una muestra adecuada, mucho tiempo, ha venido refrigerada, viene con poco volumen, mucho volumen, con alteraciones de color, olor, algo, se pueden tomar 2 análisis. La muestra también, hay diferentes formas de tomar muestra, como hemos visto, ¿no? Lo más frecuente es la masturbación, ¿ya? Los varones, y debe ser usualmente en el lugar donde, o sea, en el laboratorio, ¿no? No se puede tomar una persona para un examen seminal en su casa, ¿no? Masturbarse en su casa y llevar esto como el orina. Tiene que ser en el mismo lugar, porque estamos viendo que máximo 30 minutos a 1 hora. ¿Por qué se ríen otros? Creo que ya también no estaría en su casa. Existen algunas formas también para poder tomar muestras que no sean por masturbación, como lo hemos visto, por ejemplo, el coito interrumpido, pero complicado, ¿no? Coito interrumpido en el laboratorio. Los condones que les comenté, pero son especiales, no tienen el componente bioquímico que es lesivo para los espermatozoides, ¿no? El nonoxinol 9, ¿no? Bueno, y eso básicamente. El periodo de abstinencia, miren, el periodo de abstinencia debe ser de 48 horas y no más de 5 días. ¿Por qué creen? O sea, cuando el urólogo le solicitan, o ustedes, ¿no? Alguien de acá de ser urólogo, solicitan, viene una pareja infértil a su consulta y doctor, yo quiero tomarme una muestra de... No, ustedes le dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Eres infértil, vamos a evaluarte, vamos a ver el factor masculino y te vamos a tomar una muestra de tu esperma, ¿no? De tu secreción, del semen. Entonces, y tú le vas a decir, doctor, tú le vas a decir, mire señor, tiene que tomarse la muestra, no puede ser, ¿usted ha mantenido relaciones sexuales? Sí. ¿Cuándo? Ayer. No puede todavía tomarse la muestra. Tiene que esperar 48 horas de abstinencia y hasta los 5 días de abstinencia. Esa es la muestra adecuada. ¿Por qué será? Fisiología, a ver. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Se tiene que llenar? No. Bien, se tiene que cumplir el volumen que les he comentado, ¿no? Que el volumen mínimo, que debe ser 12 ml, ¿no? 12 ml. Y esos 12 ml, sí, es fisiología, o sea, no es que se tenga que llenar, sino que el sistema genital masculino está compuesto por una serie de microtúbulos, ¿no? Túbulos seminíferos, retetés, epidídimo, conducto deferente, todo eso. Pero eso se necesita un vehículo, ¿no? Y en este caso es agua lo que se necesita, básicamente, ¿no? Están también los otros componentes, claro, pero el vehículo por donde van a ir los espermatozoides es una sustancia compuesta por, como hemos visto, por varios componentes, todosa, ¿no? Pero también está el cloruro de sodio, ¿no? Entonces eso tiene que acumularse en toda esta serie de conductos, llenarse y recién poder ser eliminado en
qué no más de 5 días? ¿Se llena mucho? ¿Por qué no más de 5 días? ¿Ah? Sale por las orejas. No. Porque lo que pasa es que los espermatozoides, en condiciones adecuadas, en el tracto genital masculino, a un pH determinado, con fructosa, con un nivel de fructosa, electrolitos adecuados, tiene adecuada viabilidad. Encima de los 5 días, la viabilidad disminuye. Y tomar una muestra de 6, 7, 8 días, de una semana, va a dar un falso negativo, ¿no? De que la muestra del seminal de la persona, del varón en este caso, tiene espermatozoides anómalos, muertos. No es así, sino es por el tiempo. ¿Ya? Todo es adecuado entre los 2 y 5 días. Importante, antes de que se tome la muestra de la secreción seminal, debe de evacuarse la vejiga. Y hay que explicarle bien al paciente de que todas estas recomendaciones que le estamos dando. Yo he visto anteriormente yo estaba trabajando en el hospital Zaboal y traen la muestra, o sea, se les dice, ¿no? Si sabe que señor voy al baño, toma la muestra con masturbación, ya bueno, van al baño, regresan y regresan full, ¿no? Nosotros les damos frascos de orina, ¿no? Y lo traen full, lleno de orina. Sí, señor. Pero yo pensé que era orina y también, ¿no? Para llenar, ¿no? Pero, no, hay que explicarles bien. Bueno, si alguien es patólogo clínico, usualmente son patólogos clínicos los que no quieren ver nada de pacientes, ¿no? Personas que no quieren operar, les aburre el hospital, no quieren estar en el laboratorio, tranquilo. Hay que explicarles bien a las personas. ¿Ya? Nos enfrentamos con todo tipo de personas. Hay personas que nos entienden y nos dicen, ya entendí, señor, no soy un niño, ¿no? O hay personas que les explicas y no entienden, ¿no? Y eso es una molestia cuando en un hospital nacional que te traigan una muestra de orina con esperma. Pucha, ¿sabe qué, señor? Va a tener que venir otro día. Otro día, de repente, si no es otra cita, es otra preparación, otra abstinencia, ¿no? Imagínense. Te ríes, caro. Todo está acá. Esto ya lo hemos visto. Si sucediera ese caso, se debe pedir la muestra en un lapso de 2 a 3 semanas. Ese es el tiempo en el cual nuevamente vamos a obtener una muestra representativa, con las condiciones que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, luego viene hacer la evaluación del esperma directamente, ¿no? Entonces, este es un estudio, es el estudio más importante en la evaluación de la fertilidad. ¿Ya? No debe sustituirse, dice acá, por la espermatobioscopía postcoital, que sirve para evaluar la calidad del moco cervical y ver la movilidad de los espermatozoides. O sea, debemos ver en el microscopio lo que estamos buscando. Antes de eso, un examen macroscópico, ¿no? Normalmente la secreción espermática seminal tiene una coloración, acá dice gris opalescente, en otra bibliografía dice nacarada, blanquecina, ¿no? Es homogénea usualmente y pasados los 30 minutos se desligúa. El volumen es de 2 a 5 ml, el promedio normal. Pueden haber, especialmente en la raza negra, varones que tengan mayor cantidad de líquido seminal. No hay ningún problema, este es el promedio nada más. Menos
de 2, sí hay problemas para la fertilización. ¿Ya? OMS ahora dice que ha hecho un estudio multicéntrico en muchos países y ha visto que, especialmente los asiáticos, en promedio llegan a tener menos de 2 y están normales, están procreando, hasta 1.5. ¿Ya? 1.5 de esperma normal actualmente. Acá dice 2, pero es 1.5. ¿Ya? Pregunta examen, ¿no? Pasar el semen, consistencia. El semen es un líquido gelatinoso, ¿no? Y si nosotros estamos con una varilla, con una pipeta, con algún instrumento, vamos a ver que hace, como la secreción del moco cervical de las mujeres, hace filarse también. Pero no debe ser más de 2 centímetros. ¿Ya? El pH es 7.2 a 7.8. Si está más alcalino que esto, sugiere infección, no necesariamente. Y si está ácido, sugiere disminución en la concentración de los espermatozoides. ¿Ya? Puede ser por algún problema en las vías por donde se están eliminando, ¿no?, los espermatozoides. Y toda la cantidad de espermatozoides por ml es aproximadamente 50 a 60 millones por ml de espermatozoides. Hasta 20 millones, como habíamos dicho hace rato, se acepta, ¿no? 20 millones. No vas a tener problemas para procrear. Menos, sí ya. La motilidad, como ya habíamos visto, me estoy repitiendo acá, grado 3, lineal, progresiva y rápida. Grado 2, lenta, no lineal. Grado 1, no progresiva. Y grado 0, ¿no?, como habíamos visto, no se mueve. Muy bien. Antes del examen microscópico está el examen bioquímico, ¿no? El examen bioquímico busca evaluar sustancias que están en el líquido seminal, ¿no? Y estos pueden ser fosfatasa ácida, ácido cítrico, zinc, magnesio, ¿ya? Todos estos provienen de la próstata. Pueden haber fructosa, ácido ascórbico, ¿no?, que provienen de las vesículas seminales, epidídimo, que secreta aminoácidos, ¿no?, L-carnitina, alfa-glucosidasa. Ahora sí, para evaluar la morfología de los espermatozoides se deben de teñir los espermatozoides, ¿ya?, con tinciones. Se pueden utilizar las mismas sustancias, los mismos reactivos que se utilizan en la coloración de Papa Nicolau, que finalmente nos lleva a hacer la disquisición entre coloración azul y rojo, ¿no? O sea, ¿qué sustancia tiene para que se coloree? ¿Recuerdan? Papa Nicolau, ¿han visto anatomía patológica? Sí, ya, ¿no? ¿Anatomía patológica han llevado? Anatomía. Claro, anatomía patológica. Cortes histológicos. Sí. Sí, ¿no? Una coloración en la que tú ves y la lámina, ves rojo y azul, rojo y azul, rojo y azul todo. ¿Qué color, qué tinción, qué reactivo tiene? Hematoxilina. Hematoxilina y eosina, ¿no? Acá, hematoxilina. Otras coloraciones tipo Yensa, Brian Leisman, ¿ya? Básicamente para ver la morfología de los espermatozoides. Muy bien. Entonces, se acepta de que el 50% de los espermatozoides que estén normales va a ser un esperma funcional. ¿Ya? Evaluados
son suficientes para que el varón pueda procrear, ¿ya? Pueden encontrarse diferentes anomalías, tienen un cierto límite, tanto en la cabeza, el cuello y la cola del espermatozoide. ¿Ya? Algunos pueden estar alargados. No va a venir otra cosa que no sea de las diapositivas, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Algunos podemos encontrar anomalías en la cabeza, cabezas muy alargadas, muy pequeñas, muy chatas, anchas, ¿ya? Del cuello, de la cola, con las dobles, con las múltiples, con la pegada no en un polo, sino en el ecuador, ¿no? Bastantes anomalías, pero de esos se aceptan hasta en un 50%, imagínense. Algunas causas en las cuales tenemos qué estructura anatómica nos lleva a estas anomalías, ¿no? Hemos visto que azoospermia es, ¿qué hemos dicho que es? Azoospermia es ausencia, ¿no? Y oligospermia, Pocos. claro. Pocos. Esto en relación a la concentración, o sea, cantidad, ¿no? Otra cosa es hipospermia. ¿Qué es hipospermia? Lo que hemos visto, volumen menos de 2 ml. Según OMS actualmente 1.5 ml, ¿ya? Entonces diferencien eso. Azoospermia, cantidad, e hipospermia, volumen. Astenosospermia, espermatozoides que no funcionan bien. Terato, alterados. Necro, ¿qué será necro? Listo. Entonces acá hay un pequeño resumen de las características normales de un espermatograma normal, ¿ya? Con 3 a 5 días de abstinencia. Volumen, hemos dicho, 1.5 a más. pH 7.2 a 7.8, más de 20 millones de espermatozoides. O más de, esto es por ml, o más de 40 millones por secreción, ¿no? Por eyaculación. Motilidad, mayor del 50% de la motilidad progresiva. Morfología, 50%. Debe de ser, no, más del 50%. La viabilidad, mayor del 50%. Fácil, ¿no? La mayoría de los, ¿no? Más de la mitad, ¿no? Más de la mitad, los espermatozoides que estén funcionando adecuadamente, el hombre puede procrear. Células redondas, menos de 1 millón. Células redondas significan células que son provenientes del tracto urogenital, como hemos visto. Y la fructosa, 13 micromol por eyaculado. Muy bien, nuevamente, ¿ya? Para clasificar, ¿no? Normal, 20. Subfértil, entre 5 y 20. Infértil, menos de 5 millones. ¿Ya? Volumen, normal, menos de 1,5. Infértil. Motilidad, 50, ¿no? Decía en el anterior, dice 60 acá. ¿Ya? Dentro de las 4 horas iniciales. Nuevamente, lo que comentamos. Los espermatozoides, como los glóbulos rojos y algunas otras células, se puede hacer recuento en cámara de Neubauer. Eso sí conocen, ¿no? Ya han visto ya. ¿Sí, no? ¿No han visto? Cámara de Neubauer. Es para hacer recuento de células. Glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Acá se utiliza una sustancia especial, que es la cloramina T, al 1%. Es un antiséptico. Hace de que la mata, destruye los cocos, bacilos, ¿no? Lo que haya, y se pueda hacer recuento adecuadamente. Ya este es el procedimiento, cómo se debe evaluar la movilidad de los espermatozoides. Es bastante simple. Se agarra la muestra con una pipeta de Pasteur o una pipeta automática, 10 microlitros al portaobjetos, cubres con una laminilla y ves al microscopio. Listo. Y ahí ves movilidad. Lo normal, más del 50%. Fácil. El volumen
más de 2 de Finlandia. Esto es según la OMS. ¿Ya? Pero en el 2013 ha salido, este es anterior, por lo visto, es 1.5. El resto es parecido. Ya hemos visto la licuefacción, el volumen. Hasta 100 millones, no hay problema. ¿No? En la diapositiva anterior, acá el doctor Zurita nos ponía de que era 60 millones, ¿no? 40, 60 millones. Hasta 100 millones no hay... Perfecto. Muy bien. Existen algunas pruebas por las cuales se deben de determinar si existe o no presencia de anticuerpos en básicamente proteínas que cumplen función de anticuerpos en la secreción de líquido seminal. ¿Ya? De estos usualmente son de tipo IgG, inmunoglobulina G. ¿Qué pueden producir estos anticuerpos? Pueden producir de que los espermatozoides se aglutinen y no sean funcionales. Entonces, los urólogos piden determinación de anticuerpos anti-IgG para ver si es que una vez que sucede la eyaculación, los espermatozoides van a ser útiles, funcionales, o no funcionales, y una de las causas podría ser anticuerpos. ¿Ya? A ver. Ustedes han visto determinación del grupo sanguíneo. ¿Han hecho eso? Sí. Grupo A, B, ¿no? ABO, todo eso. Cuando se quiere determinar qué tipo de grupo sanguíneo es un eritrocito, se hace mandando anticuerpos que son sintetizados en animales de experimentación, ratas, ¿no? Cobayos. Estas se sintetizan, se crean anticuerpos en estos animalitos, se los extrae y se los hace enfrentar en laboratorio eritrocitos de una persona con anticuerpos conocidos. ¿Ya? Básicamente el fundamento es reacción antígeno-anticuerpo. Antígenos en la superficie del eritrocito y anticuerpos creados sintéticamente, ¿no? Sintéticamente u orgánicamente en animales. ¿Ya? El MAR es parecido, solo que en vez de eritrocitos se utilizan perlas. Estas perlas están cubiertas por antígenos conocidos, o antígenos, o pueden también pueden estar cubiertos por anticuerpos. Entonces, cuando queramos saber si existe, o en este caso ya no se van a utilizar anticuerpos provenientes de la sangre, sino anticuerpos que se supone que están en la secreción espermática, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede determinar que existe o no anticuerpos en el semen? Fácil. Enfrentas el semen con estas perlas, ¿ya? Que tienen a su alrededor antígenos, ¿no? O anticuerpos. Entonces, haces de que suceda la reacción antígeno-anticuerpo, y como en la determinación de grupos sanguíneos, si es que hay antígenos o anticuerpos en la superficie de estas perlas, los anticuerpos se van a pegar. Para determinar esta prueba se utilizan otros anticuerpos, que unen los anticuerpos que ya se habían pegado ya al eritrocito y hacen de que estos se aglutinen. ¿Ya? Así, esa es la prueba, por ejemplo, para determinar el grupo A de O. Se hace esa prueba, se enfrentan eritrocitos, si se aglutina, es el grupo A, ¿no? Significa que en la superficie habían antígenos A. Igual acá, a las perlas, antígenos, anticuerpos, si se aglutinan por formación de más anticuerpos, por aglutinación de otros anticuerpos, existen
anticuerpos en el semen, en este caso. Eso es el MAR, ¿ya? En términos sencillos. No va a venir el examen, por supuesto. El ELISA es una metodología igual para determinar también anticuerpos, pero en este caso se sintetizan anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que son conocidos, ¿ya? Y que van contra otros anticuerpos, ¿ya? A ver, ¿esto lo han visto? No creo que lo hayan visto, pero más o menos les explico. Se denomina ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. La metodología se llama ELISA y lo van a ver en una serie de exámenes. En banco de sangre, por ejemplo, se utiliza para determinar enfermedades, Chagas, hepatitis B, hepatitis C, ¿ya? HIV, HTLV, ¿ya? Para determinar hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas, TSH, insulina, procalcitonina, ProBNP, lo que ustedes ya están pidiendo, se hace también mediante esta metodología. ¿Y qué se hace? Otra vez, se sintetizan anticuerpos monoclonales y lo que se busca es, nuevamente, perlas que son inorgánicas, las cubren de antígenos y sintetizan anticuerpos monoclonales que se sabe que van a ir dirigidos específicamente a los antígenos que están en la perla. Estos antígenos también ya son conocidos y son antígenos que se parecen mucho, en el caso de las enfermedades, por ejemplo, a una parte del virus del VIH, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una proteína bastante conocida en el virus del VIH es el GP120, ¿no es cierto? Que está en la superficie y que sirve para la adhesión a los linfocitos. Entonces crean sustancias muy parecidas a este antígeno, las pegan a la perla y evalúan si hay anticuerpos que se pueden unir. Si es que hay, listo. Hay anticuerpos y probablemente tenga la enfermedad, ¿ya? Eso es el ELISA básicamente. ¿Cómo se mide? Se mide por espectrofotometría. Esto es una metodología. Esta es una metodología en la cual se hace incidir luz en una sustancia líquida, una lente refracta la luz y un equipo computarizado mide cuánta luz hay, espectrofotometría. Si hay mucha luz, más concentración, entonces más positividad. ¿Ya? Se dice que en el semen pueden existir hasta más de 30 antígenos, incluso, ¿ya? Los antígenos realmente son proteínas y los espermatozoides están constituidos, ustedes saben, es una célula, están constituidos, en su membrana existen proteínas, ¿no? Por lo siguiente tienen antígenos. ¿Ya? ¿Por qué es que puede haber ausencia de espermatozoides en el líquido seminal? A ver, antes díganme, mientras hemos estado hablando, ¿cuál es la diferencia entre líquido seminal y esperma? El esperma solamente es la concentración, la cantidad de espermatozoides. En cambio, el líquido seminal también tiene espermatozoides, pero además tiene secreción de lo que estamos viendo, ¿no? La secreción de las vesículas seminales, de las glándulas de Cooper, ¿ya? Todo eso. Esa es la diferencia. Pregunta de examen, ¿no? Existen algunas anomalías en las cuales no hay cromosoma masculino, o en este caso, específicamente del síndrome de Klinefelter, hay un cromosoma, este es el síndrome
XXY, doble X, que hace que los que tienen este síndrome tengan una apariencia feminoide, ¿no? No tienen adecuado desarrollo de los testículos y por lo siguiente puede haber disminución en la producción de espermatozoides. Algunas células que están en el testículo, como las células de Sertoli, pueden fallar también, ¿ya? Puede haber disminución por temas endocrinos a nivel central, que haga que no se secrete adecuadamente hormonas desde el hipotálamo, hipófisis, tumores en la glándula hipoficiaria, radiación, quimioterapia, esas cosas. Infecciones en los testículos también pueden llevar a infertilidad. Poca cantidad, estos trastornos, ya los leen con calma ustedes. Algunas veces, por temas de medicación, por ejemplo, la tamsulosina, que es un relajante de vías que se utiliza para evacuar los cálculos renales, ¿no? Hace que la musculatura del tracto urogenital sea flexible y la tonicidad adecuada para eliminar la secreción espermática no sea la adecuada, y algunas veces hay secreción que no sale por la uretra, sino se va a la vejiga. El varón puede tener, se puede masturbar, puede tener excitación, todo, pero no eyacula. ¿Y dónde se fue lo que aparentemente iba a eyacular? A la vejiga. Esa es la eyaculación retrógrada. Algunas causas psiquiátricas pueden provocar ausencia de eyaculación, que es la aspegmia. Hipogonadismo y hipogonadotrófico es cuando ya lo vimos, ¿no? Pero para recalcar, por ejemplo, una mujer que ha dado a luz y tiene hemorragia importante, le da atonía uterina, pierde 4, 5, 6 litros. Hay una disminución del volumen de sangre, hay una falta de irrigación de la hipófisis deja de funcionar, igual el hipotálamo, y se dejan de sintetizar hormonas. Se deja de producir LH, FSH, no hay estimulación de células de Leydig, de Sertoli, y no hay secreción de espermatozoides ni sus otros componentes. ¿Ya? Hipospermia, que lo vimos. ¿Ya? Y el cultivo. Entonces, hasta el momento estamos viendo de que la infertilidad, como les decía, va a tener estas causas, ¿no? En el varón. Está yendo a la, ¿no? Abajo. Ya. Sí. Ya. Entonces estamos viendo que la infertilidad tiene estas causas. Entonces estamos viendo que simplemente una disminución del volumen puede producir infertilidad en el varón. Que pocos espermatozoides pueden provocar esterilidad en el varón, ¿no? Infertilidad en el varón. Ah, tu pregunta, perdóname. Hace rato estábamos hablando de... ¿Qué me preguntarás? ¿Por qué es que un varón... A ver, paréntesis. ¿Por qué es que hablamos de infertilidad si él no hace la gestación, no llega a la gestación, ¿no? Claro, a partir de la premisa que usted dijo que una infertilidad era que pues, no terminó su periodo. Entonces, la pregunta era si es que un varón se puede decir que tiene infertilidad en base a esa premisa. Claro. La infertilidad es un término de pareja. Ajá. Tanto infertilidad y esterilidad. Porque como les dije, estos conceptos atañen a la pareja, no es que sea del varón o de la mujer. Para que haya fecundación tiene que haber espermatozoide y óvulo, ¿no? Y luego va a haber fecundación y luego embarazo y todo.
Entonces, infertilidad y esterilidad se refieren a pareja, ¿ya? Pareja. ¿Ya? A ver, sigamos. Entonces, parte de las causas de infertilidad y esterilidad es también la infección, enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, más de 1 millón de glóbulos blancos en la secreción espermática, infección. ¿Y cuáles son los gérmenes que más frecuentemente se han encontrado? Clamidia, ureaplasma y micobacterias. ¿Ya? E. coli también. Estos gérmenes ustedes también lo pueden encontrar en infecciones prostáticas, especialmente prostatitis crónica. Y en prostatitis aguda, E. coli. Entonces, infecciones del tracto urogenital, próstata, vesículas seminales pueden también llevar a infertilidad. Análisis de la función espermática. Se puede también evaluar cuán veloz, cuán efectivo es un espermatozoide al momento de fecundar un óvulo. Esto se puede hacer in vitro con óvulos de hámster, ¿no? Se puede hacer también mediante la evaluación de una sustancia que está en el acrosoma de los espermatozoides, ¿ya? O evaluar la proteína denominada acrosina, responsable de la penetración del esperma en la zona pelúcida del óvulo. ¿Ya? Se puede también medir ¿ustedes han escuchado hablar de la fragilidad osmótica? Es para ver un eritrocito cuán resistente es al medio. Cuando en realidad cualquier célula, pero un eritrocito cuando está en un medio hiperosmolar muy concentrado, ¿ya? Tiende a disminuir de volumen por difusión por ósmosis, ¿no? Sale líquido de su interior al extracelular. Y al revés, si está en un medio hipoosmolar, el eritrocito también puede aumentar de tamaño y explosionar, ¿no? A esto se denomina fragilidad osmótica. Es lo mismo que esto acá, que es la dilatación hipoosmótica. Exponer al espermatozoide en un medio hipoosmolar, eso hace de que se hinche y pueda explosionar, ¿no? Esto básicamente es para ver cómo está funcionando membrana, porque la difusión se da en la membrana, ¿no? Análisis del moco cervical, de penetración del moco cervical, capacidad de penetrar el moco cervical. Tanto el pH, la concentración del moco cervical es importante también. Mujeres que tienen infección del tracto urogenital o genital específicamente, secreción cervical, pueden también ser causa de mala función de los espermatozoides. Aunque en este caso ya serían dos factores, ¿no? El factor masculino, que es que por esta causa no llega adecuadamente a la vía genital femenina, y en el caso de la mujer sería porque hay una infección, ¿no? El pH ácido en la mujer inmoviliza el espermatozoide y el alcalino lo hace más veloz.